Maldita mujer. Canalla. ¿Cómo te atreves a golpear a alguien? No solo lo golpearé, también te golpearé a ti. Tú. Duele. Papá, mamá, Sengilan se ha vuelto loca. Alto. Sengilan, ¿qué locura es esta? Deberías preguntarle a tu querida hija cómo es que está teniendo un lío desde temprano. No es de extrañar, hija de una amante. Incluso se atreve a robar al novio de su hermana. Resulta que la falta de vergüenza y el amor son hereditarios. Desgraciado. Sengilan, ¿estás loca? ¿Por qué me golpeas? ¿No sabes que las deudas del padre las paga la hija? Sengilan. Sé que me has odiado desde pequeña. Pero si me odias, enfréntate a mí. ¿Cómo puedes tratar así a tu hermana? Basta de fingir, recuerdo que Senxier mañana se va a casar con el de la familia Geu. No sé qué hará el de la familia Geu cuando lo sepa. Mañana no es tu hermana la que se casa con la familia Geu. Eres tú. ¿Qué? La familia Geo está buscando una esposa para ese vegetal. Claro que Sier no puede ir. Así que solo te queda a ti. Tú simplemente cásate, después de todo la familia Geu es bastante rica. ¿Con qué derecho toman decisiones por mí? ¿Quieren que me case? Imposible. Devuélveme el collar de mi madre. Si quieres recuperar la única reliquia que dejó tu madre, obedece y cásate. Si no, no solo lo destruiré, también moveré la tumba de tu madre esta vida. No volverás a verla. Está bien, me casaré. Devuélveme el collar de mi madre. La próxima vez que vuelva te lo entregaré. Señores, nos vamos. Está bien. Señorita Sen, no se sienta demasiado triste. Familia Geu. ¿La señorita de la familia Sen no tendrá algún problema mental? Genial, no solo recuperé el collar de mamá, sino que también me libré de la familia Sen. Mamá, no te preocupes. Pronto recuperaré todas tus propiedades. Zongjun, mírala. No pasa nada. El collar de su madre está conmigo la próxima vez que vuelva. Le haré recordar. ¿Dónde está mi collar? Es Sengilan. Esa desalmada que me espere. ¿Esta es Sier? ¡Qué bonita! Abuela, contrólate, si no. Asustarás a la novia. Hola, abuela. Novia al casarte con la familia Geu. Tranquila, abuela. No te defraudará. Señorita, esto es lo que la abuela te ha preparado como regalo de bienvenida. La abuela es mayor, su gusto no va con los jóvenes, así que escogió regalos prácticos. Si no te gustan, díselo a la abuela y te comprará otros. Abuela, me encanta que sea así de práctico. ¿Sí? ¡Qué bien! Vamos. La abuela te llevará a ver a Hyuye. Sí. Novia. Ya has visto la situación de Hyuye. Lleva así más de 3 meses. He probado de todo, pero no se despierta. Así que abuela, solo queda usar métodos no muy científicos. Abuela, la entiendo. ¡Qué buena niña! Entonces, abuela, no los retrasaré más. Sí.
Por fin se fue. Este vestido es demasiado pesado. ¡Guau! ¡Qué cómodo! Por fin puedo descansar. Lo siento, casi te asfixio. Es bastante guapo. Si los músculos también están firmes. Solo no sé si podría golpear a Zhao Minghui y hacerlo volar. Es tan guapo. Es una pena no presumir. Vamos a tomar una foto y enviársela. Hacen xiao esa mujer. El color de los labios está un poco pálido, hermana, tiene una solución. Vamos a arreglarlo. Wow, me hice rica. Hermana se hizo rica. Me hice rica. Dije que sería joven y exitoso. Este anillo es tan bonito, aunque no es tan valioso como el oro, pero es bonito. Entonces me lo pondré con resignación. Wow. Wow, me hice rica. Esta botella parece valiosa. Sí, aunque es un poco fea. 10 millones. ¿Cómo puede esta botella fea valer 10 millones? Estafador tutú. ¿Qué pasa? Huye, despertaste. Abuela. Ya lo dije, esta nuera. Trae suerte a nuestro Huye. Mira, ya lo despertó. Si la joven señora es el joven maestro, un matrimonio celestial puede convertir la mala suerte en buena para el joven maestro. Le enviaré un mensaje al Dr. Fu para que venga rápido. ¿Qué le pasó a la cara? ¿Dónde está la nuera? Jajaja. Hola, abuela. Ja. Solo quería probar si estos me quedan bien. Alto. Mi nuera debería ser así. Llena de joyas. Señora, no iba a preguntar. ¿Qué le pasó a la cara del joven maestro? O vi en internet que alguien dijo que es poner lápiz labial en la cara. Ayuda a recuperarse y verse más saludable. Jaja, también lo hice por el bien de Huye, solo lo estaba probando. Abuela con sus tonterías. ¿También lo crees? No te has despertado. Nuera, eres realmente increíble. No. Así. Abuela, aún no te la había presentado. Esta es la que te escogí. La nuera que elegí con mucho cuidado. Sengxier, de la familia Seng del norte. No me importa si es Sengxier o cualquier otra cosa de Sen. No la quiero que se vaya. Seng Zongjun. Quiere que me case en su lugar sin problemas. Muy bonito lo que piensa. Lo siento, abuela. En realidad no me llamo Sengxier. Me llamo Sengyilan. Así es la cosa, tuve que casarme para recuperar la herencia de mi madre. Lo siento, te engañé. Apúrate y arregla con ellos que devuelvan la dote. Échalos de la ciudad y cancela el compromiso conmigo. Déjame ir. Genial. Menos mal que no eres la hija del amante. Todo el mundo sabe lo de la familia Seng. Al principio el maestro dijo que Huye se casara con una hija de la familia Seng. No estaba muy dispuesta, pero nunca pensé que por error te casarías con nuestra familia Geu. Desde que entraste, has traído suerte y despertaste a Huye. Es un matrimonio hecho en el cielo. Sí, abuela, ¿ahora qué? El joven Geu ya está despierto, ya no soy útil. ¿Puedo irme entonces? ¿Cómo va a ser eso?
Ya te has casado con Hyue, así que quédate tranquila. En la familia Geu. Yo. Abuela, Te gasté 50 millones en la boda, no armes líos. solo 50 millones te los transfiero más tarde. Déjala ir. En la familia Geu mando yo. Hyue está despierto. Chang, si ven rápido, échale un vistazo. Te estás recuperando muy bien, justo como predije. El tiempo de despertar fue casi el mismo. Las funciones corporales no tienen mayores problemas, solo necesitas descansar un poco Abuela, más. escuchaste, mi despertar no tiene nada que ver con ella. No acepto matrimonios arreglados. Abuela, no se preocupe. Justo yo tampoco quiero casarme. ¡Qué coincidencia! Adiós, no te acompaño. Ahora mismo me voy. ¡Ay, Gogi! Te conseguí una esposa con mucho esfuerzo. Y así me la haces enojar. Espera, ¿acaso todavía estás pensando en tu ex? Imposible, abuela. El matrimonio es algo serio, solo quiero casarme. Con alguien que ame. Vamos a casa. ¡Ay, mira a mi nuera! Ya salió por la puerta. ¡Qué buena esposa! Hyue, ¿por qué no lo reconsideras? Por si acaso un día tu salud empeora. ¿Qué haremos entonces? Abuela, ¿cómo podría haber problemas? Él ya dijo que mis funciones corporales están mejorando poco a poco, no habrá problemas. Chico, te arrepentirás. ¿Arrepentirme? Imposible. Abuela, no me crees, mira especialmente. Bueno, Hyue, joven maestro. Alguien rápido. Busquen a mi nuera y tráiganla de vuelta. ¿por qué la cama está tan dura? Tú. ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué estás en mi cama? ¿Por qué estoy en el suelo? Podrías hacer una pregunta a la vez. Primero, estoy aquí por la cordial invitación de la abuela y porque pagué más dote para que me trajeran de vuelta. Segundo, ocupas demasiado espacio en la cama. Te pido que bajes un rato. Ahí estoy agotado. Eres simplemente insaciable. Vete de la familia Geu de inmediato o si no. ¿Qué? ¿Qué harás? ¿Te desmayarás? Solo estoy débil por haber estado acostado demasiado tiempo. ¿Cómo puedes hablar así? Solo estuve acostado mucho tiempo, estoy un poco débil. ¿Era necesario hacer eso? En cuanto me fui, te desmayaste. Eres tan delicado, chico. Tú. Devuélvele el dinero a mi abuela ya, y lárgate de la familia Geu. Ja, ja, ja. No es así, no es así. Estaba bromeando contigo. Ven, bebe agua, bebe agua, bebe agua. No quiero beber. Escuché que antes de que te pasara algo, la abuela ya te había buscado una cita. Dime si me voy, ¿qué hará la abuela si te busca a alguien más? Entonces, déjame actuar contigo para contentar a la abuela. Cuando encuentres a la persona adecuada, nos divorciamos. Lo que dijo no carece de sentido. Durante el matrimonio todo debe hacerse como yo digo. Claro que no hay problema después de recibir el dinero, tú eres mi jefe. Bien, puedes salir. MM. MMMMMM. ¿Qué más quieres? Jefe, en unos días vuelvo a casa, ¿puedes acompañarme? MMMM. Tacaña Tin. Vamos, qué bien. Un estudiante tan brillante como Minghui se casa con nuestra familia Seng. Nuestra familia Seng tiene un sucesor, si él realmente sabe elegir.
¿Para qué has vuelto? Por supuesto que he vuelto para tomar la herencia que mi madre me dejó. Mira. Estos documentos son su testamento. Después de que me case, todas las acciones de la empresa serán transferidas a mí. Tú solo las has estado manejando. ¿No es así? ¿Qué manejando? No digas tonterías. Estos documentos están notariados, no te resistas. ¿Me engañaste? ¿La empresa no es tuya? No, hermano Mingui. Seguro que ella lo inventó. Si es inventado o no, ábrelo y verás. ¿Por qué tanto hablar? ¿Qué miras? Seguro que es falso. Recuperar las acciones de tu madre no es imposible. El señor Feng del grupo Sensi, desde que te vio la última vez, no ha dejado de pensar en ti. Mira, ve a cenar con él. Y entonces te daré una parte de las acciones de tu madre. Cenar. Ese señor Feng es famoso por sus manos traviesas. ¿No sabes lo que significa cenar con él? ¿Y qué si lo sé? Total, te casaste con un vegetal. Esta es tu vida ahora. Papá te está dando una oportunidad para que experimentes cómo es la vida normal. Si te gusta tanto, ¿por qué no vas tú? Además, la propiedad de mi madre no es algo que puedan negarme. No puedo hacer ese tipo de acompañamientos. Mejor que vaya tu amante después de todo. Ella ya se dedicaba a eso antes, ¿no es así? Sé que no te caigo bien. Pero al menos soy la esposa actual de tu padre. ¿Cómo puedes hablarme así? Eres una desgraciada. Te voy a demandar por difamación. Adelante, tengo montones de pruebas. Ah, por cierto, ¿quieres ver las fotos de tu madre sonriendo en su juventud? Canalla, tú. Estas dos frases ya me tienen harto. Yo pego. Sier. Hoy voy a reclamar la herencia de mi madre. Pronto llegará el abogado que maneja el testamento de mi madre. Ahora pueden empezar a empacar y largarse de mi casa. Sier, tengo una manera de lidiar con ella. No importa lo que pase, no subas. ¿De acuerdo? Confía en mí. Mamá, he esperado mucho tiempo. Finalmente puedo recuperar lo que es tuyo. Ay, ay, duele, duele, duele. Soy yo, soy yo. ¿Qué haces aquí? Es que Lan. Me arrepentí. No fue hasta que te casaste que me di cuenta cuánto te amo realmente. ¿Qué planeas, abandonar la oscuridad y venir a la luz? ¿Volver a mi lado? Sí. Sí, claro. No es más que porque ves que voy a heredar la fortuna de la familia Sen. Ahora vienes a pedir perdón diciendo que me amas. ¿No te parece asqueroso? Lan, lo digo en serio. Y además hemos estado juntos tanto tiempo, ¿cómo no lo sabías? ¿Qué tipo de persona soy, verdad? ¿Soy de los que se arrastran por los poderosos? Tú sí. Y no lo olvides. Ya estoy casada. Lan, tu marido, el que está en coma. No puede darte felicidad, así que puedo ser tu amante si estás dispuesta. Solo déjame estar a tu lado, ¿vale? Zhao Mingui. Tu falta de vergüenza es cada vez más insoportable. Quien no lo sepa pensará que me amas mucho. Y que estás dispuesto a ser el tercero por amor. Lan, no importa si me crees o no, pero lo digo en serio. Déjate de tonterías. Mi marido es mejor que tú, más rico que tú. Estar con él solo me hará más feliz que ahora. Lan, no digas cosas por la ira, ¿vale? Sé que aún me amas, seguro que me amas. Por eso estás tan enfadada, ¿verdad? ¿Amarte? ¿Tu madre no te dijo que, además de tener buenas notas, no vales para nada? ¿Cómo podría amarte después de que me engañaras? ¿A un inútil como tú? Inútil así que en tu mente. ¿Soy peor que tu marido en coma? Sengilan, eres una desgraciada de nacimiento. ¿Y te gusta vivir como viuda, eh? Ten cuidado con lo que dices. No solo porque ya está despierto. Incluso si estuviera ahí tumbado, sería 1000 veces mejor que tú. ¿Y todavía piensas que te amaría a ti, inútil? ¿Qué te amo? ¿Te amo por ser pobre y miserable? ¿Oportunista y voluble? ¡Ja!
Zhao Minghui, tú. ¿Qué me has hecho? Sengilan, me doy cuenta de que realmente no aceptas lo bueno, prefieres lo malo. Ahora mismo voy a enviar el vídeo de nosotros a la familia Geu, a ver quién te quiere entonces. Sengilan, antes no me había dado cuenta de que eres tan zorra. Suéltame. ¿Para quién te pones esas medias negras? Socorro. Suéltame. Cuanto más te resistas, más emocionado me pongo. Ae. Ae. Socorro. Ay. Minghui, ¿no te dije que no subieras? Mamá, ¿crees que ellos dos no? Mamá, ¿Minghui no se habrá arrepentido? No te hagas ideas raras, no subas ahora. Así Sengilan, pase lo que pase, no tendrá nada que ver contigo. ¿Entendido? Zhao Minghui, cuando recupere mis fuerzas estás muerto. Ja ja ja. Cariño, ¿por qué finges ser una santa? A cuando estábamos juntos antes. No me dejabas tocarte, y ahora tampoco me dejas. Pensé que eras una persona honesta. Que podrías compartir algo de la herencia conmigo, pero me equivoqué contigo. Te aconsejo que pares ahora o si no, te haré pudrirte en la cárcel. Sengilan, mira. El teléfono está grabando, puedes ir a la policía. Si el vídeo se filtra, serás tú quien pierda la reputación. Lo peor que puedo decir es que tuvimos una pelea de pareja. Socorro. Socorro. Para. Minghui, ¿qué estás haciendo? Yo. ¿Quién eres tú? ¿Eres Bosgo? El esposo de Jilan Bosgo. Ah, ¿usted es Bosgo? Le cuento, acabo de subir, quería hablar seriamente. Con esta Sengilan le dije que no podía arruinar la casa por esos rencores pasados, ¿verdad? ¿No es así? Y ella me dijo que aún sentía algo por mí. Ella me sedujo. ¿En serio? Mi hija. Realmente amaba demasiado a Minghui antes. Boshu, lo sentimos, si quieres divorciarte. También lo aceptamos. Después del divorcio veremos cómo se las arregla para tomar la propiedad. Su teléfono está en la mesa, ahí está la verdad. Ah. Minghui, déjame vendar tus heridas. Fuera de aquí. Voy a mandar a alguien para que te traiga ropa. ¿No habías dicho que no venías? Si no venía, te ibas a poner los cuernos. Terco. Ya vieron el contenido. ¿Qué piensan hacer con las cosas que hizo Zhao Minghui? Zhao Minghui, me has decepcionado mucho. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Mamá, Minghui ya me lo explicó. Lo hizo para probar a Sengilan. Aunque no hubiéramos llegado, él no me habría traicionado. Usted está equivocado. Esta persona es tan tonta como dijo Sengilan. Boshu, sobre lo de hoy. Jilan también tiene la culpa, la familia Geu es grande. No querrán una nuera con manchas. Hoy voy a decidir cancelar este matrimonio. Mañana van a tramitar el divorcio. Yo también tengo la culpa. Señor Sen, quiero preguntarle, ¿yo soy la víctima? ¿Qué culpa tengo? Mi error fue no prever que usarían trucos sucios. ¿Cómo te atreviste a volver sola a esta guarida de lobos? Ay, Jilan. ¿Por qué no descansas bien? ¿Ya te recuperaste? Habla, ¿en qué me equivoqué? ¿A quién estás interrogando? Tú estás mal. Minghui era un buen chico. Desde el principio tú lo provocaste. Te aprovechaste de casarte con los Geu para echarnos a todos a la calle. ¿Cómo no iba a tomar medidas desesperadas? Sí, Sengilan. Yo me empujaste al límite y por eso lo hice. Boshu, ¿qué padre habla así de su hija? Debes ver claramente cómo es Sengilan. No la ayudes ciegamente, si se sabe. Dañará tu reputación. ¿Qué es ese olor? ¡Qué asco! ¿Cómo hay gente que habla tanta mierda? Tú. SHH, deja de decir tonterías. Minghui, ella me está molestando. Ay, amor, ellas son un grupo. Me están molestando, sola di algo.
Son más si molestan a mi esposa, ¿creen que estoy ciego? Bosgu, ¿hace cuánto la conoces? Así la ayudas, no dejes que te engañe. No importa cuántos días se conozcan, su identidad actual es la señora Heu. Lo que ella quiera naturalmente se lo daré. ¿Entiendes lo que quiero decir, señor Sen? Antes eras inmaduro y tenías malentendidos sobre mí. Estaba muy enojado, pero puedes casarte. Con un marido que te cuida tanto como padre. También estoy muy feliz. Guarda tu falso amor paternal, señor Sen. Di directamente cuándo hablaremos de las acciones. La situación en esa empresa es bastante complicada ahora. Si te las doy directamente, no me sentiría seguro, así que primero ve a trabajar en el departamento de negocios por un tiempo. Cuando hayas entendido la situación podrás tomar el control. Ahora él se niega a darlas, pero primero iré a la empresa. Y gradualmente me infiltraré. Entonces será más fácil. De acuerdo, trato hecho. ¿Quién de ustedes llamó a la policía? Fui yo. Este hombre intentó abusar de mi esposa, aquí está la evidencia. Mire, no vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿No lo habíamos aclarado todo? ¿Quieres huir? Sier, tienes que ayudarme. Sier, todo lo que hice fue por ti. Por la familia Sen. Mingui, Sier, tienes que ayudarme, Sier. Mingui. Siéntate. Sengilan, no he terminado contigo. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Fue mi esposo quien llamó a la policía a ustedes. Están abusando de una mujer tan frágil como yo. Mi esposo se enojará, ¿verdad, cariño? Vámonos. Adiós, por cierto, espero que la próxima vez, cuando los vea, sean un poco más inteligentes. Sengilan, espera, me robaste mi propiedad. Y arruinaste a mi hombre, si no te arruino no me llamaré Sen. ¿Cómo estás en mi cama? No puedes. Huye, hoy me ayudaste. No tengo forma de agradecerte. Solo puedo. No. Soy un hombre de principios. Eres muy tacaño, ni siquiera quieres cambiar de cama. Cambia de cama. Hoy hace mucho frío. Solo quiero dormir en la cama esta noche. Vete a tu propia cama. No, esta noche me quedo aquí. No, Déjame dormir aquí solo una vez. el suelo está muy duro, no puedo dormir. Solo quiero dormir aquí. Bueno, total, soy hombre. Tampoco pierdo nada. No pasa nada, total, soy descarado. Me has atrapado. Tú eres. ¿Qué tal? No creo que no te vayas. Ah, eres un pervertido. ¿De qué saltas? ¿Nunca has visto una mujer? ¿De verdad te gusta este tipo? Por fin salí de ese antro de lobos. Y me casé con alguien así. Un hombre desconsiderado. Cuando tengo la regla y tengo que dormir en el suelo, realmente soy muy desafortunada. Muy desafortunada. Tú a la cama. Por fin puedo dormir. Un sueño cálido y cómodo en invierno. Bueno, te he dejado la cama, no actúes más. Tu familia Sen no es multimillonaria, pero sí millonaria, ¿cómo es posible que ni siquiera puedas dormir caliente? Porque desde que mi madre murió, la familia Sen ya no es mi hogar.
Vivir bajo el techo de otros sin comer ni vestir bien. ¿No es eso lo normal? ¿Cómo? ¿Tu padre no hace nada? Los hombres la primera esposa. Cuando entra la amante, la esposa y los hijos tienen calor en la cama. ¿Quién se acuerda de la hija de la primera esposa? Mientras yo no. Wang Suekin me trata como quiere él siempre. Cierra un ojo. No pensé que en este mundo habría un padre así. En internet hay muchas noticias con madrastra viene padrastro. En las páginas sociales solo ves noticias financieras. Probablemente no entiendes estas cosas. ¿Tú por qué te acercas de repente? Yo estoy buscando la máscara para dormir. O si no pasa nada. Me voy a dormir, mañana tengo que ir a trabajar a la empresa Sensi. Buenas noches. Joder. ¿Por qué estoy tan nervioso? Abuela. Lan deja que Hyuye te acompañe. Abuela, puedo sola. No hace falta, abuela. La empresa Sensi está muy cerca, si vamos en coche puede haber atasco. ¡Ay! Me voy en bici, es súper cómodo. Abuela, ya lo ves. No es que no quiera acompañarla. ¡Ay, ya está bien, cosas de pareja! No me meto, Lan. Ten cuidado en el camino, cuando llegues avísame. Entendido, abuela. Esta niña, vámonos. Anoche dormí muy bien, gracias, me voy ya. Adiós, nos vemos. ¿No será que por lo de anoche se ha enamorado de mí? ¿Por qué si no me sonreiría? ¿Es tan fácil de contentar esta mujer? Está bastante guapo. Venga, os presento. Esta es nuestra nueva compañera. Sengilan, a partir de ahora será ella quien se encargue del trabajo de asistente del director. ¿Asistente del director? ¿Quién es el director? Soy yo, acabas de llegar a la empresa. No estás familiarizada con los negocios. Si me sigues puedes aprender rápido. ¿No tienes objeciones? Entonces, señor Sen, espero su guía. Acabas de llegar a la empresa, no estás familiarizada con los negocios. Te voy a asignar las tareas más simples. ¿No hay problema, señorita Sen? Las más simples. Se rumorea que el grupo Jinjiang va a ser adquirido, muchos proyectos están retrasados. ¿Me pides que lo consiga en una semana? ¿Crees que no sé nada? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Las provocaciones no me afectan, puedo completar este proyecto. Pero necesito un mes, no se puede en una semana. Vale, te doy un mes. Bien, en un mes. No me controles las horas ni dónde estoy, con que lo consiga es suficiente. Imbécil que no sabe lo que hace. Ni en un mes ni en un año lo vas a conseguir. Oye, ¿has oído? La nueva de la empresa Sengilan. Se dice que es la hija del presidente Seng y su amante, que viene a reclamar la fortuna. Idiota, la hija de la amante ahora es la directora a la que todos ustedes siguen. Ya veo, resulta que entró por conexiones, gracias a sus conexiones consiguió el control de un proyecto. Con una actitud arrogante, ese proyecto no será fácil, ya veremos cómo se avergüenza. Vamos. Digan, ¿por qué no siguen hablando? Quítate. Tienen el valor de chismear a espaldas, pero no de enfrentarse cara a cara, ¿verdad? Lo que decimos es la verdad. Lo diremos frente a ti también. Realmente te estamos dando demasiada cara, ¿no? Si tienes el valor, muestra pruebas de que tu madre no es un amante. Si no tienes el valor. Mi madre no es una amante. Soltame. No te muevas. Sengilan, suéltame ya. Todos los colegas están aquí. Cuidado, todos te denunciarán. Todos los colegas están aquí, ten cuidado. Todos te denunciarán. Denuncien, ella no sabe. ¿Quién la incitó a decir que mi madre es una amante? ¿Ustedes lo tolerarían? ¿Los que lo toleran no serán hijos de amantes?
Tienes el valor de golpear. Tienes el valor de mostrar pruebas de que tu madre no es una amante. Quien acusa debe probar. Tienes el valor de demostrar. ¿Lo que dices es verdad? Si no, te demandaré. Espera la citación del tribunal. En ese momento les pido que me ayuden a testificar. Quítate. ¿Qué miras? Lárgate. Inútil, te pedí que inventaras un rumor, y ni siquiera lo hiciste bien. Directora Seng, realmente no esperaba que ella apareciera en el baño, te lo ruego. Dame otra oportunidad, no me despidas. No puedo perder este trabajo. Está bien en este proyecto. Si logras poner trabas te daré una oportunidad de nunca quedarte sin trabajo. Bien, gracias, directora. ¿Estás loco? ¿Qué haces apareciendo de repente? ¿Fuiste tú quien la incitó a difundir rumores, verdad? ¿No vas a pegarle de nuevo o sí? ¿Eres un bruto? Sí, soy un bruto. No, si le pegas a ella no puedes pegarme a mí. Es cosa de un momento. Idiota. Saint Gillan, espérame. Por fin terminé, hora de irse. Llegué, director Seng, pero la computadora de Saint Gillan tiene contraseña. Recuerdo que la última vez dijiste que instalaste un software en su computadora, ¿verdad? ¿Que puede averiguar su contraseña directamente? Dime. Saint Gillan. A ver cómo te las arreglas esta vez. ¿Te atreves a pegarme? Te haré caer para siempre. Gracias a todos. Esta vez nuestra oferta es 8.299.000. ¿Cómo es que justo es 1000 menos que la nuestra? Señorita Sen, ¿qué tal esta noche? Gerente Lin, lo siento, disculpe. No fue mi intención. No pasa nada, lo siento. No pasa nada, señorita Sen, vaya primero, yo ayudaré al gerente Lin. Bueno, me voy primero, gerente Lin, la próxima vez recuerde no ponerme la mano en el hombro. Gerente Lin. Ve a investigar qué relación tiene el señor Lin con Saint Gillan. ¿Qué relación tiene con esa compañera? ¿Estás loca? ¿Eres tú la loca Saint Gillan? Para vengarte de papá, para arruinar a la familia Sen. Prefieres cometer un crimen y aliarte con el enemigo, ¿verdad? Vengarte del presidente. ¿Ay, qué relación tiene Saint Gillan con el presidente? ¿Para qué vengarse de él? Oye, ¿no les parece extraño? ¿Te gusta difundir rumores, verdad? ¿Qué rumores? No he dicho nada. Bueno, salgan primero. Saint Gillan, perdiste, alguien te denunció por filtrar secretos de la empresa. Hay testigos y pruebas. Espera a ir a la cárcel. Tú. Su tarjeta con terminación 3103 recibió una transferencia de 1 millón de yuanes. Mal. Saint Gillan, estás implicado en delitos económicos, ven con nosotros. Alguien te ha denunciado por delitos económicos. Has filtrado el precio base de la licitación a tu competidor. Y hemos encontrado el correo enviado el 26 de marzo. Es tu computadora. Correo no puede ser, yo nunca lo filtraría. Entonces, ¿cómo explicas que el precio de licitación del gerente Lin sea exactamente 1000 menos que el nuestro? ¡Qué coincidencia! Oficial, tenemos colegas que vieron después de la licitación que ella y el gerente Lin estaban muy cariñosos. Mira, esta relación no se ve bien. Bueno, resultó ser tu oficial. Tengo forma de probar que no estaba en el lugar ese día. No le creas, quizás ella programó el envío automático. Si te digo que en mi escritorio
Instalé una cámara oculta que pudo grabar ese día. Quien tocó mi computadora. Oye, El contacto reciente es Gu Hyuye. Espero que entienda lo que quiero decir. Sen Yilan, por favor, coopera con nuestra investigación, ven con nosotros. Espera, muestra tu identificación y da tu número de placa. Señorita Sen, en un momento cúbrenos para irnos. Sen Yilan, déjala con nosotros. Te aseguro que ella nunca más volverá. Pequeña. Eres muy despiadada. Ja ja ja. No recomiendo cooperar su proyecto. Tiene muchos problemas. Oye, Muestra tu identificación y da tu número de placa. Sen Yilan, oye. Que el departamento técnico verifique la ubicación de este número de teléfono. Preparen el auto ya. hermano, la señorita Sen no nos dijo que la trajéramos. El barco a la frontera birmana viene ya, cuando llegue allí, nunca más volverá. ¿Qué diferencia hay con estar muerta? Además, así podemos ganar más dinero, ajajaja. Eres mi hermano, piensa. ¿Cómo gastaremos el dinero? Buscaremos unas chicas, ¿verdad? Pequeña, ¿te atreves a lastimar a mi hermano? Espera, te lo digo. Boshu, la ubicación del teléfono de la señorita Sen está en el muelle del ferry. La última vez dijiste que el lugar donde operan esos traficantes, ¿dónde está? El muelle del ferry. Acelera. Jajajaja, ¿escuchaste? El barco viene en un momento. Espera a que tu vida sea un infierno. Cariño. Ellos vienen, no puedes escapar. Ustedes dos son unos inútiles, golpeados por una chica. Que bien. Si eres tan bueno, adelante. Esta es la bella Hyejin. Parece que se puede vender por mucho. Ay. Cariño, ¿te atreves a golpearme? ¿Qué haces parado? Adelante. Ja ja ja. Gu Hyuye. Hay mucha gente, vámonos rápido. Gu Hyuye, finalmente llegaste. Sen Yilan. Despertaste. ¿Cómo es que estoy en tu habitación? El doctor dijo que no tenías nada grave, así que te llevé a casa. En el hospital había mucha gente, temía por tu seguridad. No me di cuenta de que eras tan considerado. Lo primero que haces al despertar no es agradecerme por salvarte, sino decir que normalmente no soy considerado. ¿Puedo simplemente echarte? Gracias por salvarme. Ya he investigado este asunto. Pronto tendré respuestas. Es Sensier. ¿Ustedes son como hermanas porque te odia tanto? ¿Tanto como para querer matarte? Porque desde pequeña la odiaba a ella y a su madre. Ahora más que nunca estoy en contra de la familia Sen. Quiero quitarles todas sus propiedades. ¿Crees que soy mala por no tener piedad con mis familiares? Ni un ápice de compasión. Solo aquellos que realmente se preocupan por ti pueden llamarse familia. Esos de la familia Sen son como extraños con lazos de sangre. Bien, la fiebre bajó. Yo también puedo dormir bien. ¿Sabes? Todos dicen que deberías ser piadosa con Seng Zong-hun y que Wang Suekin es la mejor madrastra. No importa cómo lo explique. Nadie me cree, solo tú. Confía en mí incondicionalmente y apóyame. ¿Quién te manda a ocupar el título de señora Geo ahora? Siempre he sido de ayudar a los míos, no a la razón.
Yo. Mi corazón late muy rápido de repente. ¿Me voy a morir? Fuchan si entra rápido. ¿Qué pasa? Mi corazón late muy rápido, no sé si será alguna secuela. Respira profundo. ¿Qué está pasando? Nada, solo mira a nuestro jefe Geu, que hace latir los corazones. Bueno, me voy primero. Aunque sean recién casados, modérense. Ella está herida después de todo. ¿De qué estás hablando? Te digo que te moderes. No hables con ella hasta muy tarde. Trasnochar no es bueno para recuperarse. Vale, lo sé. Si no pasa nada, lárgate ya. ¿Te vas a aburrir así? ¿Tienes hambre? Te preparo algo de comer. No tengo hambre. ¿Te vas a aburrir así? Yo. Este hombre arruina mi concentración. Bueno, ya voy. Bueno, no te burles. En un momento la solución va a retroceder. Como pensé, no pudo resistir mi encanto. Se enamoró de mí, ahora está tímida. Tengo algunos asuntos de trabajo que atender luego. Si tienes hambre o sed, solo llama, hay alguien afuera esperando. ¿A te vas a ir? Si es algo importante. Pero lo que pasó hoy. Me da un poco de miedo dormir sola. Entonces cierra los ojos primero. Esperaré a que te duermas y luego me iré. Guhyuye, eres muy bueno. Duérmete. Alguien que parece tan alegre resulta que desde pequeño tuvo un padre y una madrastra así. El coche del jefe Geu está listo. ¿Todavía no has entregado la evidencia? Sí, jefe Geu. ¿Se atreven a secuestrar a mi gente? ¿Aún te atreves a lastimarla? ¿Quién te dio el valor, No golpees a mi hermano. Si tienes algo, ven por mí. Cállate. Muéstrale el vídeo de esos 3 matones. ¿Tú te atreves a matar? Siempre y cuando entreguen. ¿Quién les ordenó que lastimaran a mi esposa? La evidencia. Los dejaré ir. Si siguen callados. Su destino será el mismo que el suyo. No. Asistente San, encárgate de él. No lastimen a mi hermano. Les daré la evidencia. ¿Ya vieron lo que les pasó? ¿Quién les ordenó que lastimaran a mi esposa? Ah. Necesito seguir presionando. Lo diré, lo diré. Lo diré todo, tengo evidencia. Te lo ruego, por favor, no me mates. El resto te lo dejo a ti, me voy. ¿Qué tal, Boshu? ¿Mi vídeo parece real? Si una vez que consigas la evidencia, llama a la policía. Envía a esos tipos al hospital. Boshu, ¿por qué tan apurado en regresar? No hay remedio, alguien me espera en casa. ¿Qué trabajo es tan importante? Que tienes que salir a medianoche. Maldito. ¿Por la fortuna traicionaste a tu hermana? Papá, sálvame. No quiero ir a prisión. Sier. Esposo, piensa en algo. Sengilan, no me importa cómo lo hagas. Saca a Sier, de lo contrario la fortuna de tu madre. No obtendrás ni un centavo. Ustedes. Toda la familia está loca. No he tenido tiempo de contraatacar. ¿Cómo es que? Acaba de salir un momento. Sengxier fue arrestada, ¿será él? ¿Por qué te levantaste? ¿Lo de Sengxier lo hiciste tú?
¿Sí, Joe, qué pasa? No es de extrañar que seas rico, tu ejecución es impecable. Increíble, Bosgo. Te admiro mucho. Tengo dinero porque mi familia. Desde el abuelo de mi abuelo ya era rica. No es de extrañar que tu familia haya sido rica durante tantas generaciones. Resulta que es la fuerza de ejecución heredada de tus antepasados, merecen ser generación tras generación ricos. ¿Cómo no me di cuenta antes? Que eres tan guapo. ¿Eres tan directo al halagar a la gente? Si siempre he sido directo con los elogios. Tengo un poco de hambre. Vamos. ¿Qué te apetece comer? ¿Me lo vas a preparar tú? Si después de todo es muy tarde. Si despierto a la SRH para que cocine, la abuela me regañará. Dice que no soy considerado. La abuela es muy buena, y te ha educado muy bien. Con valores correctos y atento. ¿Qué te pasa hoy? No paras de halagarme. Me salvaste y me ayudaste a vengarme si no te halago. Parecería que no soy agradecido. Hagamos unos fideos sencillos. Sí. ¿Listo? Wow, eres increíble. Hasta los fideos te salen tan bien. Cómetelos ya. ¿Qué pasa? ¿No están buenos? Prueba tú. No hay problema. ¿Qué problema? Están deliciosos. Muy bien, ¿me estás tomando el pelo? ¿Yo? Me he esforzado tanto en preparártelos, ¿me estás vacilando? Cuidado. Cómetelos tú primero, yo subo. Espera. ¿Qué pasa? ¿Das un beso y te vas? ¿Tienes miedo de que te pida que te hagas ¿O responsable? no yo? Mira cómo te asustas. Tranquilo, jefe, lo recordaré bien. El acuerdo entre nosotros de que definitivamente nos divorciaremos, no te haré responsable. El acuerdo de que definitivamente nos divorciaremos. Sí. ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Cómo cambia de humor tan rápido? No me importa. Llama a Sengilan, tenemos algo que hablar con ella. Señora, llegaron muy temprano. Han esperado mucho tiempo, no paran de molestar. No tuve más remedio que dejarlos entrar. Gracias, tío Liu. Eres una hija desagradecida, has hecho que tu hermana vaya a la cárcel. Criarte ha sido peor que criar a un perro. Yo la perjudiqué, pero ella casi me mata. ¿Por qué no dices que ella va a la cárcel? Porque ella misma violó la ley y no tiene nada que ver conmigo. Quieres apoderarte de nuestra fortuna y llevarnos al límite. De lo contrario, mi preciosa hija no estaría así. Todo esto es por tu culpa, ve y suplica a Bosgu. Para que saque a Sier, de lo contrario. No nos responsabilizamos por lo que pase. Ustedes, toda esta familia, son como Zubagie, ¿verdad? Tan buenos para voltear las cosas. ¿Por qué no se lanzan juntos de un edificio y van directo al cielo? Oye. Lan. Sé que no te caigo bien desde que eras pequeña. Tú y Sier en comida y ropa. Siempre han sido iguales, nunca. He favorecido a nadie como pudiste. Tramar contra tu hermana. Si tu madre estuviera viva. Ay, no menciones a mi mamá. Sengilan, te atreves a levantarle la mano a un mayor. Realmente te crees invencible, ¿verdad? Ay, no digas más, Zonghun. Lo siento, todo esto es mi culpa. Mencioné a tu mamá porque estaba muy preocupada. ¿Quieres la fortuna de la familia Seng? Te la daremos. Deja en paz a tu hermana, yo. Me arrodillo ante ti. Tu hermana es inocente. Deja en paz a tu hermana, te suplico. Sengilan, un mayor se arrodilla ante ti y tú lo aceptas. No tienes miedo de que te caiga un rayo. No creas que porque te has unido a la familia Heu estarás segura para siempre. Boshu es una persona tan destacada. No piensas si realmente puedes alcanzarlo. Pronto te dejará, y la anciana Heu es conocida por su estricta moral. Si supiera cómo es su nuera, te echaría de inmediato. Suegro. Ay, anciana Heu. Ha venido hoy, vengo a disculparme. Nuestra familia Sen ha criado a una hija tan desagradecida. Realmente es vergonzoso. Deberías sentirte avergonzado. Ya basta, deja de actuar. El comportamiento de ustedes dos como pareja lo tengo muy claro. ¿Qué hago? Que la abuela me vea. Tan insensible, abuela. Hijo, todos estos años. Has sufrido mucho, la gente siempre dice. Con una madrastra viene un padrastro.
Esta frase definitivamente es cierta. Este padre tuyo no distingue el bien del mal. Es realmente molesto, señora Heu. No puede solo escuchar las palabras de Lanlan. Ella tiene quejas contra nosotros, así que hay. ¿De dónde salió este mosquito? Zumbando por todos lados. Está molestando a la gente, mayordomo Liu. Presente. Trae el matamoscas eléctrico, vamos. Abuela, ¿qué está haciendo? No te muevas aquí. Te ayudo a matarlo, te doy 3. Abuela, te doy 3. No sé de qué basurero salieron estos mosquitos perturbando mi paz. Y quieren chupar la sangre de mi nuera. Mosquito. Señora Heu, tengo pruebas que demuestran que Sengilan tiene segundas intenciones con Boshu. Mírelas primero. No se apresure a defenderla. Bien. Quiero ver. ¿Qué pruebas puedes presentar? Estas fotos no las creo. Son todas falsas, también tengo un vídeo. Estas fotos son falsas, este vídeo. Mira esto. Yo. ¿Todavía te defiendes? Con tu actitud, una desvergonzada como tú, ¿cómo merece a alguien tan excelente como Boshu? ¿Quién merece o no lo decido yo? ¿No dijiste que él tenía una cena esta noche? ¿Que no volvería? Sí. Xiao Zhang me lo dijo. Xiao Zhang, que maneja mi agenda, ya fue despedido. Atreverse a sobornar a mi gente realmente. Se buscan problemas. No es así, Boshu. Es casualidad. Tío Liu. Está. Llamando a la policía. Sí. Ellos falsificaron pruebas para incriminarme a propósito. Amenazaron a mi esposa para usar medios ilegales. Influir en la justicia. Ivor. No nos atreveremos de nuevo. Por favor, déjanos ir esta vez. Dejaros ir no es imposible. Pero recuerdo que la empresa Sensi originalmente era de mi suegra. Se la dejó a mi esposa. Maldición, ese maldito hombre arruinó mi camino. No nos engilan. Estás decidida a divorciarte y ser rica. Si yo devolveré todas las acciones a su dueño original. Bien, guarda esa mirada de enamorada. Boshu, estabas muy guapo hace un momento. Solo hace un momento. No. Cada minuto y cada segundo. Realmente me amas tanto. En el futuro será mejor tratarla bien. Oye, Boshu, ¿cómo sabías que ellos compraron a tu secretario Zan? Estabas muy guapo. ¿Cómo sabías que era él? Si hubiera sabido. Ay. ¿Tú bebiste? Acabo de tener una reunión de negocios. Entonces, ¿cómo es que el alcohol me subió a la cabeza? Es cierto. El alcohol realmente sube a la cabeza. Finalmente admitió que fue el alcohol. Boshu, es el momento. Debemos divorciarnos. Dices que quieres divorciarte de mí. Lo siento, fue el alcohol. Por accidente te besé, pero ahora estoy más sobrio. Quiero preguntarte, ¿puedo besarte? No. Esta vez fuiste tú quien inició. ¿Sabes lo que estás haciendo? Bebe hoy, preocúpate mañana. ¿Puedo parar ahora? Buhyuye, ¿no estás a la altura? Espera un momento, disculpa. Acabo de recordar que ayer me vino la regla. No hay problema, tenemos todo el tiempo por delante. Tú, nosotros últimamente. Después de vivir juntos tanto tiempo pensé que eras del tipo abstinente. Abstinente.
También lo soy con las personas que no me gustan. Ay, ¿Qué pasa? antes siempre quise que ellos me devolvieran la herencia que me dejó mi mamá, pero cuando realmente iban a entregármela me daba miedo de no ser capaz de manejar bien la empresa, de arruinar el esfuerzo de mi mamá. ¿Qué carrera estudiaste en la universidad? Lengua y literatura china. Realmente no tiene nada que ver con la gestión empresarial. Ay, si no es así. Primero ven a mi empresa a aprender un poco en los diferentes departamentos, a familiarizarte con los procesos para que luego, cuando la manejes por tu cuenta, no te engañen por desconocimiento. ¿De verdad? ¿De verdad puedo hacer eso? ¿No sería demasiada molestia para ti? Tontita, claro que no. ¿Tú qué estás haciendo? Te debo una confesión, no se dice. Que las confesiones deben empezar con un ramo de flores. Gracias, ¿y ellos? Ellos los arregló la abuela, no pude rechazarlos. Entonces dale las gracias a la abuela de mi parte. Voy a llegar tarde al trabajo, mejor nos vamos. Entonces te acompaño. No podemos dejar que los demás sepan de nuestra relación. Si se enteran de mi identidad no podré aprender nada. Tienes razón, entonces si te pasa algo. Recuerda decírmelo, yo siempre seré tu más fuerte apoyo, anda ve. Ay, Señor, ¿está bien? ay yo. Señor. Mi pobre espalda. Despacio, ¿se encuentra bien? Ay la espalda. Viejo, ¿cómo camina usted? Yo manejando tranquilamente y usted se me cruza a propósito. ¿Quiere hacerse el accidentado, eh? ¿Cómo me habla usted? Oh, pero si es en Gilan. Vas tan pobre, tu familia quebró. Este viejo es contigo. ¿Cómo hablas así? Claramente tu coche arrancó temprano y chocó a alguien. Y todavía calumnias a esta buena chica. No hagas estos dramas, ya lo sé. Ustedes los pobres, ya basta. Esto es una limosna para ustedes, tomen el dinero y váyanse rápido. No me retrasen. Tú. Escuché que la esposa del presidente viene hoy. No será ella. Creo que si mira esa actitud de rica. Señora del presidente, no le hagas caso. Así es, señor, ya casi llego tarde. Le dejo mi número si se siente mal. Puede llamarme luego, lo llevo al hospital. Ah, bien. Me tengo que ir, anda ve. Ahí va. Hola, soy yo. Lo del contrato con el grupo GEU. No te apures a firmar, investiga primero. ¿Qué haces? Sengilan, fíjate bien. Esto es G1, no cualquiera. Puede entrar, no sea que después te des cuenta que te equivocaste y quedes en ridículo. Gracias por preocuparte, no me equivoqué yo. Soy el nuevo empleado del departamento de finanzas de GEU. Viejo, me dices viejo. Mira cómo te vistes, parece que vas a celebrar un gran cumpleaños, ¿están seguros? Que ella es la supuesta esposa del presidente y no algo como la tía lejana del presidente o algo así. ¿Quién eres tú? No digas tonterías. Si ofendes a nuestra esposa del presidente, cuidado que te despido. Bueno, me vas a despedir. Vas a pagar la compensación tú. Un gerente no tiene derecho a despedirte. Olvídalo. Yo soy magnánimo. No te voy a hacer caso. Bien, tú ve atrás. No bloquees el camino de nuestra esposa del presidente. Si no fuera porque no puedo revelar mi identidad, te hubiera golpeado la cara por pretender ser yo. Señora del presidente, por aquí vamos. Ven, siéntese. Oye, no me gusta este lugar. Hace mucho sol, cambiemos de sitio. No cambio. Gerente. Sí. Tú levántate. ¿Por qué? Porque ella es la esposa del presidente y tú solo eres un pequeño encanto social. Tú, un pequeño personaje, solo obedece. La esposa del presidente se sienta donde quiera, vete rápido o me obligarás a abofetearte. Contrólate, Sengilan. Viniste a aprender, no a lidiar con pequeños encantos.
Hubieras cedido antes. No busques problemas. Parece que necesitas una lección. ¿Olvidaste cómo en la secundaria golpeé a esos matones? Así, tú eras uno de ellos. ¿Cómo es que hasta ahora no has corregido esos malos hábitos de acosar? Tú pareces muy desocupado. Gerente, los empleados de finanzas. ¿Están tan desocupados? Claro que no. Tú antes de que salgas hoy. Revisa y registra todo. Si hay algún error en los datos mañana, no vengas. Esposa del presidente, ven, toma café. Ay. Eres un pequeño, encantó esto. Ni siquiera puedes preparar bien el café. Ya llegaste. Si te pedí comida. ¿Aún no terminas? No, estoy muy cansado. ¿Qué pasa? Hoy es tu primer día. ¿Por qué hay tanto trabajo? ¿Tu jefe te está complicando? Llamaré al director San. No quiero revelar mi identidad. Además, con esta presión puedo aprender más rápido. Realmente tienes una mentalidad abierta. Por cierto, ¿tienes otra esposa afuera? ¿Qué dices? Solo tengo una esposa. Es que en la compañía otra vez. ¿Andan con chismes? Hoy vino una chica conmigo. Resulta que alguien la confundió con la esposa del presidente. Y como no lo negó y parecía muy segura de sí misma. Pensé que tenías a alguien más afuera. Yo. Está bien, solo estaba bromeando, Ya que todo está organizado, volvamos. Vamos. Lala. Sí. Wow, esto es. Un regalo para tu primer día de trabajo. ¿Te gusta? Si me gusta, ¿me lo pones? Vale. ¿Qué tal? Si está bien, vamos. Sí. ¿Qué haces en la oficina tan tarde? ¿Por qué no te has ido todavía? Ya voy. ¿No será demasiado llamativo? ¿No es esta la edición limitada de Flay? ¿Cómo la tiene ella? Olvídalo, quítatelo. ¿Seguro que lo robó? ¿Por qué más lo escondería? Verás cómo te las arreglo. ¿O ya llegaste? Pensé que no habías terminado el trabajo y no te atrevías a venir. Todas las facturas, datos y conciliaciones. Ya los he completado. ¿Cómo es posible? No te apresures, busca de nuevo, quizás está en la papelera. No busques excusas por no completar tu trabajo. O ya está, ve y renuncia tú mismo. O no te quedes aquí haciendo el ridículo. Ni siquiera puedes completar un poco de trabajo. ¿Todavía tienes la cara de venir a trabajar? ¿No tienes nada que hacer? Te hago una pregunta. ¿Vives cerca del mar? Ah, Te metes en todo. tú, Te enseño algo tú. Abre las piernas y acuéstate en la cama. Esto no consume cerebro y además, el dinero llega rápido. Parece que tienes mucha experiencia. Pero alguien como tú. Probablemente el dinero llega más lento. Tú, ¿Que tú qué? Sengilan, tú. No completaste la tarea y además golpeaste a tu superior. Estás despedido. ¿Quién dijo que no completé la tarea? Mira, yo siempre. Tengo la costumbre de hacer copias de seguridad. Esposa. Gracias. ¿Hiciste copia de seguridad de los datos que hiciste hoy? Tengo paranoia, siempre pienso que alguien me quiere hacer daño. Mira. Como no, mi esposa siempre tan cuidadosa. Claro. Así hoy cuando volvía a casa había alguien. Entrando furtivamente al edificio, le pedía seguridad las cámaras. Entró a la sala de finanzas. Tranquilo, estaré atento. Si hay algún problema, avísame enseguida.
No olvides que tienes un respaldo más fuerte. Vale, lo has completado, pero... ¿Y lo de pegarme, cómo lo arreglamos? Ay, qué grave, me duele mucho. ¿Por qué no llamas a la policía? ¡Qué lindo eres! Oye, ayúdenme a buscar el collar de edición limitada, que me regaló mi marido. Ha desaparecido. Ayer estaba en mi bolso, ¿cómo puede ser? ¿No será que alguien lo robó? Ayer solo estuve en la oficina y en casa. No está ni en casa ni en el coche, seguro que lo dejé en la oficina. Ayer, ¿quién fue el último en irse? ¿Quién fue? Parece que... ¿Yo fui? ¿Qué pasa? Ah, ¿Qué haces ahí parado? Busca ya. Oye, ¿por qué me registras el bolso? Si no te atreves, entonces tú lo robaste. Si dices que yo lo robé, pues lo robé. Entonces yo digo que mi anillo está en tu mano, ¿qué dices? Sujétenla. 3 contra 1, cuidado o les hago despedir. Tú. Puedes registrar. Pero si no encuentras nada. Liumomo, ¿te vas de Gus? ¿Te atreves? Vale, ¿y si lo encuentras? Te vas tú. Vale, entonces revisa, por favor. ¿Y dices que no lo robaste? Este es justo el que me regaló mi esposo. ¿No es este el collar que me regaló? En estos tiempos, realmente, los ladrones tienen el descaro de actuar así. Si no lo supiera, realmente me habrías engañado. Este es claramente mi collar, me lo regaló mi esposo. ¿De qué estás hablando? Con alguien como tú. ¿Cómo podrías casarte con alguien tan rico? Esto es de la familia Fleur, la edición limitada de Bosque Nocturno. ¿Sabes cuánto cuesta? Con un esposo como el tuyo, que va al trabajo en moto eléctrica, ¿pretendes hacerte la rica? ¿Crees que porque te gusta fingir todos son como tú? ¿tan libre estás? No tienes que trabajar. Si no tienen nada que hacer, mejor despidan a todos. La empresa no mantiene a gente ociosa. Bosco, usted llegó, es así. Esta mujer nos robó el collar de la esposa del presidente y aún no lo admite. Señor, ¿a quién llamas señora? ¿Qué? ¿No eres la esposa del presidente? Nos engañaste. Tú te equivocaste, ¿qué tiene que ver conmigo? Además, mi esposo sí es presidente. Solo que no de la empresa GEU. No está mal que me llamen señora presidenta. Esta Sengilan me robó el collar. ¿No puedo reclamarlo? Este collar es de edición limitada mundial. Pueden llamar a la marca y preguntar el nombre del cliente. Hola, buenos días, tienda principal de Fleur. Encontré un bosque nocturno. Ahora hay 2 personas reclamándolo, una se llama Sengilan y la otra Liumomo. ¿Podrían decirme si alguna de ellas es la dueña de este bosque nocturno? Si la señora Sengilan es la dueña del bosque nocturno. Además es nuestra. Gracias. A pequeña astuta. Nos engañaste, te voy a despedir. ¿Te atreves a golpearme? Aunque no sea la dueña de tu empresa. Mi esposo es presidente de otra, te corresponde a ti. ¿Gritar y regañarme aquí? ¿Qué eres tú, un simple empleado? ¿Tú? Sengilan, no te alegres tanto. Aunque no esté aquí. También puedo vivir bien a diferencia de ti. Si pierdes este trabajo no podrás sobrevivir. Tendrás que venderte. Sengilan, recoge tus cosas y ven conmigo a ver a la gente del grupo UI. Vale. Parece que mi marido ha llegado. Jugando duro conmigo. Veremos cómo te las arreglas en un rato. Lo siento, papá, mira mi memoria. Las medicinas están en el coche, voy a buscarlas, espera aquí un momento. ¿Cómo es que eres tu viejo mendigo? ¿Qué pasa? La última vez no tuviste éxito. ¿Viniste a la empresa a hacer lo mismo, no? Digo, eres una persona mayor. No acumulas virtudes, ten cuidado de que nadie te acompañe al final. ¿Tú? O no dijiste 2 palabras y ya estás tosiendo así. Quien no lo sabe pensaría que te he envenenado. ¿Quieres volver a hacer lo mismo, viejo? Señor, ¿está bien? Lo ayudaré a entrar a tomar agua, vamos. Ya dije que ustedes 2 eran cómplices.
Ahora están expuestos. Uno viene a la empresa a robar dinero, y el otro hace lo suyo afuera. ¿No será él tu marido? Con el dinero que obtienes de tus trucos te has hecho realmente asqueroso. Si tienes mal aliento no hables, haces que la empresa huela mal. ¿Quieres que llame a seguridad para que te echen? Bien todos ustedes. Abusan de una mujer débil como yo. Esperen, mi marido llegará pronto. Haré que se arrodillen y me pidan perdón. Marido, ¿por qué tardaste tanto? Todos me están maltratando. Por favor, haz justicia. ¿No te dije que te tomaras el día libre hoy? No estoy enfermo ni tengo problemas. ¿Para qué tomar un día libre? Escuché que GU y el grupo Yuai tienen un acuerdo, ni lo pienses. Mi marido es el gerente general del grupo Yuai. Cállate. Papá, ¿cómo no lo sabía? Además de Yifei, ¿tengo otra hija? Realmente, eres un buen yerno. ¿Qué hija ni yerno? Nosotros los de clase alta hablamos. ¿Tu viejo de 3 pelos, qué dices? Cállate. Este es mi suegro. Y además el presidente del grupo Yuai. Tú, una basura de los suburbios. ¿Todavía tienes el descaro de decir que eres de clase alta? Lleva primero al presidente adentro y yo me encargo de esto. Fuera de aquí, resuelve el problema. Presidente Zhang por aquí. Sen Yilan. No te creas tan importante ver tu cara. Me da asco. Liu Momo, realmente eres un berro que no puede dejar de comer mierda. Desde la escuela eras un gamberro. Y una amante. Pensé que te habías encontrado con un nuevo rico, pero sigues siendo una amante. Aunque seas una amante, es mejor que ser un pobre diablo. Cariño. Cariño sin madre. Tú. Si te atreves a salir del ascensor te rompo la cara. Si no quieres que te golpeen, sal de aquí ahora mismo. ¿De qué están hablando tan felices? Oh, jajaja. Tú que te has casado con una esposa tan hermosa y amable. Es una bendición tenerla. Presidente, ¿ya lo sabía? Ejejeje. Presidente Zhang, al principio pensé que Liu Momo era mi esposa. Casi no colabora con nosotros. Jajaja. SHH. Entonces, presidente, por favor guarde el secreto, todavía quiero aprender más. Claro. Lan Lan acompaña al presidente Zhang. Presidente Zhang, vaya con cuidado. ¿Qué haces? Menos mal que eres mi esposa. Si fuera esa mujer, ni cientos de billones serían suficientes para sus gastos. Solo puedo decir que la abuela tenía buen ojo. Algunos al despertar todavía me encontraban molesto, y querían divorciarse de mí. No hablemos del pasado. ¿Por qué no podemos hablar del pasado? ¿Qué pasa? Cuidado, aquí hay gente y cámaras. Vamos a mi oficina y cierra la puerta. Oye, suéltame. Espera, alguien viene. Aye. Cariño, he vuelto, nunca más nos separaremos. ¿Qué pasa? ¿No estás contento de que haya vuelto? ¿Quién fue el que hace un año, cuando me fui al extranjero, llorando y suplicándome que no me fuera? Espera, no te vayas. Jefe, no diré nada de lo que acaba de pasar. No he oído nada. Pensé que era algo grave, pero resulta que temías que otros escucharan tu pasado oscuro ahí. He viajado en avión durante más de 10 horas para llegar aquí y apenas llegué. Vine directamente a verte, ahora tengo mucha hambre. Cariño, ¿me acompañas a comer? Bueno, luego le explico a Lan Lan. Vale, ¿qué quieres comer? Ya sabía que aún te importo. Vamos a comer al restaurante al que solíamos ir cuando salíamos. Cambiemos de lugar, ese ya cerró. Ah, vale.
Entonces dime qué quieres comer mientras esté contigo. Como lo que sea. En serio se fue, resulta que ella era la ex de Heo Hyue, qué guapa. Oye Lan Lan, ¿has vuelto? ¿Tienes sed? Toma café. Este burrito lo pedí especialmente para ti. Está delicioso. No hace falta. Hay antes. Ambos estábamos equivocados, nos engañaron. Todo fue culpa de Liu Momo, si no fuera por ella, no te habríamos atacado. Exacto. Voy a llevar a su King Kong a comer al restaurante Xiaoxian. Y aclarar las cosas, volveré pronto. No pienses mal. Ustedes sigan trabajando, no hagan estas cosas en horario laboral. Ay, cariño. Se me ha caído aceite en la pierna. ¿Me lo limpias? No puedo pensar tonterías. Heo Hyue no es así. Pero está frente a su ex y se dice que las ex siempre son la luz blanca de los hombres, no puede ser. Tengo que ir a ver a jefe. ¿Me das un día libre? Claro, claro, solo haz la solicitud en Facebook. ¿Por qué tenemos que complacerla? Hay tonterías. ¿No lo dijo la asistente San? La esposa del presidente va a venir a trabajar en finanzas. No es ella Liu Momo, entonces debe ser Sen Yilan. Pero Sen Yilan nunca ha dicho que es la esposa del presidente. Creo que quiere mantenerlo en secreto. Nosotros tampoco lo digamos. Hagamos como si no lo supiéramos. ¿Y si no es la esposa del presidente? Idiota. Incluso si no es la esposa del presidente, ¿crees que podemos ofenderla? Vamos a comer bambú cuando estudiábamos. Íbamos a menudo a la tiendita detrás de la escuela. ¿Te acuerdas? El bambú de ahí era el mejor que he probado. Lo recuerdo. Pero si el bambú estaba bueno o no, ya lo olvidé. Porque a mí no me gusta el bambú. A ti te gustaba, por eso te acompañaba. Piensa que en ese entonces eras muy bueno conmigo. Siempre cedías en todo. Pero yo era muy joven, no supe valorar lo bueno que eras. No digas eso, perseguir tus sueños. Y tu carrera no está mal incluso siendo mujer. No creo que debas renunciar a tu futuro por una relación para convertirte en ama de casa. Pero yo ya no puedo bailar. ¿Qué quieres decir? Ayer no me fue bien allí. Son muy xenófobos, especialmente con un extranjero que baila mejor que ellos. Así que después de que obtuve el puesto de principal, me hicieron caer de las escaleras. Me lesioné gravemente. Ya no puedo bailar. Entonces regresaste al país. Ayer solo te tengo a ti. Me casé. ¿Con esa chica de antes? ¿Fue la abuela quien te obligó? No la amas, ¿verdad? Voy a hablar con la abuela, puedo hacerlo. La amo. No lo creo. Solo nos separamos hace un año. Me has amado tanto tiempo. ¿Cómo podrías gustar de alguien más? Aye, no estás bromeando, ¿verdad? No estoy bromeando, su King Kong. No me toques, soy un hombre casado. ¿Realmente vas a ser tan cruel conmigo? Nunca me has gustado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estuviste conmigo? Porque era adecuado y por rebeldía. En ese momento la abuela quería que encontrara a alguien de mi mismo nivel. No quería que ni siquiera mi matrimonio fuera controlado. Justo en ese momento apareciste tú. Eres muy hermosa y tienes un buen carácter. Por eso estuve contigo. Entonces siempre me has estado engañando. Decir que me gustabas también era mentira. Después de tanto tiempo juntos, decir que no había sentimientos es imposible, pero luego me di cuenta. Después de que te fuiste no me sentí tan mal como me imaginaba. Voy al baño. ¿Qué pasa? Olvidé el papel.
Disculpa. No pasa nada. ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que venga? ¿Qué dices? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo te fue con tu exnovia? La verdad no salió bien. ¿Dónde está ella? Fue al baño. Me voy primero. Espera, no te vayas antes de que viniera. ¿Qué pasó aquí? Le estaba explicando que ya estoy casado. ¿De verdad? ¿Ahí el lápiz labial en tu cuello? ¿Qué pasó? O ella se cayó por accidente. Y la ayudé, probablemente fue entonces. Aye tiene razón, todo entre nosotros ya pasó. No pasó nada. ¿Y la marca en tu cuello? Es porque me dolía la garganta hace unos días. No lo malinterpretes. No pensarás que estuve con ella aquí. Haz algo así. No he dicho eso. Pero tu explicación es muy forzada, es difícil de creer. Señorita, aunque amo mucho a Aye, también envidio que pueda ser su esposa. Pero definitivamente no soy la persona que imaginas. Por favor, no insultes mi carácter. Lo siento. Resuelvan sus asuntos de pareja ustedes mismos, yo me voy. ¿Estás bien? Ayer desde que me lastimé. Las piernas me fallan un poco, ¿podrías molestarte en llevarme de vuelta a casa? Si tu esposa no se siente segura, puedo dejar que venga con nosotros, no me molesta. Yo. No es necesario, si entre marido y mujer no hay ni siquiera esa confianza. Probablemente no tiene sentido seguir juntos. ¿Puedes caminar? Me torcí el pie, probablemente no pueda levantarme. Te molesto. Caray, me engañó la chica falsa. Estoy furiosa. Guhyuye, ese idiota. Es más tonto que yo. Dejarse engañar por una chica falsa durante 2 años. ¿Qué pasa? ¿Tienes frío? Definitivamente es Gilan. Esa mala mujer que no confía en mí me está insultando. Aye. Puedo hacer que te guste una vez. Y una segunda. Bueno, todavía me ignoras. Parece que te has vuelto arrogante, ¿eh? Tú. ¿Por qué no te has vestido y has salido así? Es porque apagaste mi luz. ¿Yo quién iba a saber que un hombre como tú le tiene miedo a la oscuridad? Ay. ¿Tú qué haces? ¿Por qué no confiaste en mí hoy? Yo. ¿Cuándo no he confiado en ti? Solo estaba preguntando. ¿Quién sabía que te enfadarías tanto? Cuando me he enfadado tanto. Dijiste que mi explicación era forzada, pero claramente estaba diciendo la verdad. Ponte en mi lugar, ¿no te enfadarías? Estoy enojado. Pero al final dijiste que si no hay suficiente confianza, no deberíamos ser esposos. ¿No es que quieres divorciarte de mí? Yo. Lo dije enojado, ¿cómo podría divorciarme de ti por esto? No me importa que lo hayas dicho. Estoy muy enojado y triste, siento que quieres divorciarte de mí. Bueno, tu ex regresa. ¿Y tú quieres? ¿Tu Guhyuye? ¿Eres un perro o qué? Si no te castigo, no aprenderás la lección.
¿Qué es esto? Ah, lo siento, lo siento. No reaccioné a tiempo, ve a bañarte. Yo me voy. ¿Cuándo termina tu periodo? Ayer fue el último día. ¿Qué haces, Guhyuye? Ya me bañé. Hay algo. No sé si debería decirlo. Espero que después de escucharlo, no pienses que estoy provocando. ¿Qué cosa? Hoy pensé que había malentendido a su King-Kon. Pero cuando la levantaste para llevarla, vi una sonrisa extraña en su cara. Quizás me equivoqué. No sé si todo hoy fue planeado por ella. Quizás ella quería que hubiera un malentendido entre nosotros. Solo estoy pensando. Cuando la llevé de vuelta hoy si había cámaras que pudieran captar su expresión. ¿Me crees? Por supuesto, porque eres mi esposa. ¿Solo por eso? No, porque el amor es confianza incondicional. Te amo, Lanlan. Es la primera vez que me dices esto. Y habrá muchas más, duérmete. ¿Qué es esto? Reunión de compañeros. ¿Esta noche? ¿Tan de repente? Sí. Probablemente para dar la bienvenida a su King-Kon de vuelta al país. Dice que se pueden llevar familiares. ¿Quieres venir conmigo? Para que todos vean, mi esposa es tan hermosa y adorable. Bueno, entonces sacrificaré un poco de mi tiempo de descanso, para que puedas presumir un poco. Mi esposa siempre es tan buena conmigo ahí. Hoy en la noche no puedes vestirte demasiado bonita. Tengo miedo de que todos te miren. Tú. No digas más cosas cursis, por favor, es muy pasado de moda. Les presento a mi esposa Sen Yilan. Hola a todos. Guhyuye, ¿cuándo te casaste? ¿Cómo es que no nos avisaste? Todavía no hemos hecho la boda, cuando la hagamos les avisaremos a todos. Tu esposa se parece mucho a King-Kon. Hasta el estilo de vestir es el mismo. ¿No será que miraste las redes sociales de King-Kon y la imitaste a escondidas? ¿Qué tiene de parecido? Este vestido es solo el estilo popular de este año. No bromees. Cuando me fui, él ya me odiaba profundamente. ¿Cómo iba a buscar a alguien que se pareciera a mí? Ahí donde hay amor hay odio. Guhyuye, ¿no será que todavía no superas a King-Kon? Por eso te casaste con alguien cualquiera. Para hacerla enojar ni siquiera hiciste la boda. No hicimos la boda porque estoy muy ocupado. Tengo que hacerme cargo del negocio familiar cuando termine. Haremos la boda, ¿verdad, cariño? Si esposa, definitivamente te daré una boda espectacular. Cariño, eres tan bueno. ¿Ves? Te lo dije. Él ya me olvidó. Tú tampoco digas más. No vaya a ser que la señorita Seng se enoje. Los hombres son tan despiadados. Después de solo un año de separación, se casó de inmediato. ¿Qué diferencia hay con una transición sin pausa? Bueno, pidamos la comida. ¿Qué quieren comer y beber todos? Oye, Lily, recuerdo que... ¿Te gusta el té verde, verdad? El té verde de aquí es muy famoso. ¿Quieres pedir una tetera para probarlo? Tanta gente bebiendo té verde. Estoy sentada aquí, ¿para qué voy a beber té verde? No tengo apetito. Home. ¿De qué te ríes? Nada, es la primera vez que escucho a alguien hacer eso. Presentarse y decir que es una zorra. Cariño, ¿por qué tus viejos compañeros de clase son tan conscientes de sí mismos? Tú te estoy insultando. ¿No te das cuenta? Ya, Lily, sé que estás defendiéndome. Pero lo pasado, pasado está. Ya no te metas con la señorita Seng. Si no, Ayes se enfadará.
Realmente es una zorra manipuladora, no dice que ella estará triste. Solo dice que Aye estará triste. ¿No está expresando que solo le importan sus sentimientos? Si después de todo mi marido me quiere tanto. Que se enfada si alguien me dice algo. Y más aún si son viejos compañeros de clase con los que no tengo contacto, que vienen a insultarme delante de él. Esto no solo es insultarme a mí, sino también faltarle al respeto a él. No. ¿Qué pasa si le falta el respeto? Gu Hyuje no es por nada. ¿Qué tipo de gusto tienes? Dejando a su King Kong, una chica tan buena. Y te casas con una zorra. Realmente no te entiendo. Todos están aquí, lo siento, llegué tarde. Cariño, ¿no estudiaba medicina? ¿Cómo es tu compañero de clase? Él es un exalumno. Nosotros 5 nos llevábamos muy bien en la universidad. Íbamos a todos lados juntos. También fuimos testigos de lo bien que Gu Hyuje y King Kong se llevaban y lo mucho que se querían. ¿Te pregunté algo para que hables? ¿Por qué hablas tanto? Qué molesto. Eso fue hace muchos años, ¿por qué sacarlo a colación ahora? Lo pasado pasado está. Hoy estamos aquí para reunirnos, así que reunámonos bien. Si no quieren comer, entonces vámonos todos. No hay que comer tan descontentos. Voy al baño. ¿Ayer realmente no quieres verme? Mi esposa ha tardado mucho, voy a ver. Ayer no creo que no me hayas querido. Y menos creo que te hayas enamorado tan fácilmente de Sengilan. Debes estar todavía enfadado conmigo, ¿verdad? Ya no somos niños. Sé muy bien lo que siento, quiero a Lanlan. Y estoy muy feliz con ella. Cuando estoy con ella soy muy feliz. Es muy cómodo, lo más importante es que al estar con ella siento algo en el corazón. Ese sentimiento que no tengo cuando estoy contigo. Su King Kong despierta un poco. No juegues más con este tipo de trucos como hoy. Aye. No me sueltes. Solo te tengo a ti. No tengo nada más. Mis padres piensan que no valgo nada desde que no puedo bailar. También sabes cómo es mi familia. Te lo ruego. Aye, en quien puedo confiar. Es solo en ti. Si es un problema de trabajo puedo ayudarte a resolverlo. Pero su King Kong debes entender que en esta vida la única persona en quien puedes confiar eres tú mismo, suéltame ya. No quiero, Aye, dame una última oportunidad, Aye. ¿Qué tal? ¿Se resolvió? Espero que lo haya entendido. Gracias a mi querida esposa por acompañarme. ¿Tienes hambre? Sí. Entonces te llevaré a comer algo rico. Vamos. Oye, Aye, King Kong está en problemas, ven al hospital. está bien. ¿Qué pasó? Chang-si llamó para decir que su King Kong está en problemas en el hospital. Volveré en un momento. Iré contigo. Está bien. Ayer finalmente llegaste. Me duele mucho. Me duele tanto que me voy a morir. ¿Cómo está ella? Antes estaba gravemente herida. Estuvo hospitalizada 3 meses para recuperarse, ya está mejor. Pero de vez en cuando todavía tiene dolores fantasmas y anoche se cayó al cambiar una bombilla. En la noche el dolor fantasma empeoró, pensó que su pierna se había roto de nuevo. Lo siento, Aye. Antes estaba tan confundida por el dolor. Por un momento olvidé que ya estás casado.
Lo siento, señorita Seng, no fue mi intención. King Kong, no te culpo. Yo llamé a Ye. Que la culpa sea mía. Puedo hablar a solas con la señorita Su. Chang, si tú y Aye salgan primero. No te preocupes, estoy bien. Vamos, dime la verdad, ¿qué es lo que quieres realmente? Yo no sé de qué estás hablando. La señora ya se ha ido. ¿Para qué sigues actuando? No exageres con tu deseo de actuar, ¿vale? Señorita Seng, debes estar confundida. Se me olvidó hace unos días que Aye ya está casado. De lo contrario, nunca habría vuelto al país para buscarlo. Hoy estaba tan angustiada que mi memoria estaba confusa y olvidé que él ya estaba casado. Lo siento mucho. Llévalo directamente a casa en un rato. ¿De verdad? Por supuesto. Cuando me recupere un poco, me iré de esta ciudad. Después de todo, sin Aye. No tiene sentido que me quede aquí. Aye, tu esposa, no tiene mucha tolerancia. Incluso sospecha de su King Kong que está enferma. Después de tantas preguntas no sacó nada. Ella no necesita tolerar a nadie. Porque solo tendré a ella. No te habrás enamorado de ella. Sí, ¿Cómo es posible? ¿Cuánto tiempo hace que la conoces? Además, fue la anciana quien la compró para darte suerte. No hay base emocional. No confundas tus sentimientos por la adrenalina. el amor no tiene que ver con el tiempo. No es porque hayas estado mucho tiempo con su King Kong. Por eso te enamoraste de ella. Como sabes lo que yo sé. No importa si te gusta. Cuídala tú mismo, no me hagas venir tan temprano. No amarla es darle lo que quiere. Lo que ella quiere ahora es que estés a su lado. No puedo hacerlo. Aye, solo por compasión cuida a King Kong. Hasta que se recupere, ¿vale? El dolor fantasma es realmente doloroso. No menos que el dolor real. Ella te ama tanto. Aunque sea por lástima. Si ella me ama, tengo que cuidarla. Y si mañana alguien más me ama, tendría que cuidar a los demás también. ¿Qué pasa si un día la gente de todo el mundo me ama? ¿Tengo que cuidar a la gente de todo el mundo? Un Ye. ¿Por qué te has vuelto así? Siempre he sido así. Si la amas, cuídala tú. Que sea la mujer más feliz del mundo. En lugar de secuestrarme moralmente aquí. Hoy esta cosa. Solo prometo que suceda una vez. Si hay otra vez. Incluso el mejor hermano. No te perdonaré. No, tu vida tiene mucho sentido. Dejaste Gujiuye. Para seguir tu carrera, no puedo creerlo. Usted sabe cómo amarse a sí mismo y seguir su propio negocio. ¿Y cómo podría ser la gente del futuro así? Mira cómo te ves ahora. He visto el vídeo de tu actuación elegante y confiado. Tranquilo. Incluso si no puedes ser el jefe, todavía puedes estar brillando en la dirección del baile. Puedes entrenar a tu aprendiz para que sea tu sucesor, en lugar de rendirse como ahora. Solo quiero vivir con un hombre. Sí, cómo me convertí en. Ahora se ve así. Además, no es que nadie te quiera, pero no puedes verlo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién fue a recogerlo en el aeropuerto? A tu lado por primera vez. ¿Estás hablando de Changxi? ¿Cómo pudo? Deja ir el pasado y aprecia a las personas frente a ti, no lo repitas. Error de nuevo, no debería ser un atrapado en sentimientos. El hombre que lucha con otra mujer. Tienes razón, no soy ese tipo de persona. Entonces me iré primero, te cuidarás bien, espero la próxima vez. Cuando nos volvemos a encontrar es cuando vuelves a brillar. Lo haré, Sengilan. Gracias.
Bien, ¿sí? Lamento no haber dejado a Aye para cuidarte. Está bien, ya lo he descubierto. De veras. Tengo cosas más importantes que hacer. Quizás. También hay personas que valen más la pena para mí, que debo valorar. Casi me haces un agujero en la cara con tu mirada. ¿Qué has visto? He visto lo guapo y excelente que es mi esposo. Vale, acepto este cliché romántico. ¿Qué? Todo está listo, vale. Entonces ahora voy a la empresa. ¿Qué pasa? El abogado acaba de llamar y dijo: la transferencia de acciones de la empresa y la transferencia de la casa de mi mamá. Ya se han completado los trámites, solo falta que vaya a firmar. ¿En serio? Sí. ¡Qué bien! Entonces vamos rápido a la empresa. Sí, agárrate bien. Sí. Señor San acelera.